Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Construir una firma desde cero no se trata solo de abrir una oficina y colgar un diploma en la pared. Se trata de los retos que nadie te cuenta en la universidad. Cómo conseguir los primeros clientes, cómo tomar decisiones bajo incertidumbre y cómo construir una reputación cuando todavía no tienes historial. Y sobre todo, cómo convertir todo esto en una oportunidad real de crecimiento. Si eres un abogado joven que está pensando en independizarse, o si ya diste el salto y estás buscando claridad, incluso si eres todavía estudiante, pero te interesa lo que vas a hacer en el futuro, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de USFQ Law Working Papers. Para hablar de estrategia, de errores que enseñan y de las decisiones que realmente marcan la diferencia, contamos hoy con Joaquín Ponce Díaz e Iván Izquierdo de Ponce Díaz. Joaquín Ponce Díaz es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y graduado de Cornell University con una doble carrera en Economía y Gobierno. Es socio fundador de la firma Ponce Díaz. Se enfoca en Derecho Corporativo, Resolución de Conflictos Comerciales y Competencia. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Ana Sofía. Un placer estar aquí y gracias por invitarnos. Más bien honrados de que nos hayan considerado para contarles cómo estamos construyendo una firma desde cero. Creo que es interesante ya poder ver que podemos por lo menos empezar a contar la historia, porque también recién empezamos. Muchas gracias. Y a su vez, Iván Izquierdo es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con un máster en Derecho de Comercio Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja. Es experto en Derecho Constitucional y Resolución de Conflictos. También se desempeña como profesor en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Iván. Gracias, Ana Sofía. Buenas tardes con todos. Gracias a esta iniciativa estudiantil que ya tiene algún tiempo en la comunidad educativa de la San Francisco y que como alumni también de la universidad es muy gratificante ver que estos espacios siguen creciendo. Como decía Joaquín, gracias por el espacio, por la oportunidad y nada, arrancamos con mucho gusto. Muchas gracias, Joaquín y Iván. Siendo así, damos inicio a este espacio de conversatorio. Todo abogado recién graduado se enfrenta a este mismo reto de tomar una decisión, ya sea de intentar crecer en una empresa grande o en una firma grande y estructurada, o de lanzarse a construir algo propio. Y es por eso que mi primera pregunta tal vez es para ti, Joaquín. Creo que, ¿qué es lo que te motivó a dar este paso de crear una firma propia, en lugar tal vez de seguir una carrera tradicional dentro de un estudio jurídico? A ver, yo te voy a contar eso, pero también le voy a invitar a Iván que nos cuente por qué se sumó a la firma. Creo que eso habla mucho de por qué empezamos. Ya te vamos a contar, creo que es una linda historia, y es porque a la final nosotros, lo dice nuestra página web, pero es verdad, nacimos a partir de una conversación entre amigos. Fue en un momento cuando yo ya había más bien pasado de alguna manera por una carrera tradicional en un estudio más grande, a quienes aprecio mucho, pero yo había estado en un momento de, digamos, transición profesional, donde además fui al sector público. Entonces yo tenía una pequeña cartera de clientes a quien no quería dejar desatendido, y hubo un muy buen amigo que me dijo: mira, yo te ayudo mientras a gestionar estos clientes, yo les cubro, porque de eso también nosotros estamos aquí para hablar. De hecho, vivimos de los clientes, vivimos para los clientes. De hecho, ese es nuestro primer gran visión del negocio. Es lo primero que nosotros hacemos es entender el negocio de nuestros clientes. Antes de saber leyes, antes de dar respuestas jurídicas a problemas que se nos presentan, nuestra primera meta es siempre entender el negocio de nuestro cliente. Y entonces, con este muy buen amigo que no está aquí, pero que sin embargo es el gerente general de nuestra firma, empezamos esto a partir de una conversación. Yo tenía un desafío por delante. Esto era el 2021, plena pandemia, y me habían invitado a formar parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Entonces yo no quería dejar desatendidos a mis clientes, en parte porque uno se termina también enamorando de las industrias que atiende, porque es la práctica del abogado tiene una cosa
muy linda, que es poder ver desde muy cerca, pero también desde una ventana privilegiada, lo que pasa en los negocios. Entonces, si te gustan los negocios, es muy importante entender el negocio del cliente. Y bueno, yo tenía esa convicción de, como comúnmente dirían, no dejarles colgados a mis clientes. Él asumió esa práctica durante ese tiempo, yo fui al sector público y fui cuando le conocí a Iván. Creo que ahí es donde le voy a invitar a que nos cuente por qué nos escogió, habiendo tenido tantas opciones. Pero nosotros nacimos de eso, Ana Sofía, o sea, nacimos de saber lo importante que es entender el negocio de tu cliente y en función de eso empezar a darle un servicio hiper personalizado que te permita estar involucrado de lleno con ellos. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, le doy la palabra también a Iván para que nos cuente un poco por qué decidió integrarse a una firma nueva. Gracias. A ver, algo muy particular de mí es que a mí, mis últimos años de universidad justo fueron cuando todo este tema de la pandemia estaba en su punto más crítico. El último semestre, los dos últimos semestres, mejor dicho, la segunda mitad de octavo y el último noveno, yo los cursé telemáticamente, y eso abrió la puerta a trabajar remotamente haciendo investigación jurídica. Una vez que yo me graduó, termino la primera gran oferta de trabajo que yo tengo es juntarme a trabajar en el sector público, justamente en la Secretaría Jurídica con Joaquín, y eso fueron 3 años y medio de ejercicio profesional. En medio de los cambios de gobierno que hay normalmente en este país, yo tomo una decisión que es pasar a una segunda esfera pública, pero alejada de la función ejecutiva. Y termino trabajando casi 2 años en la Corte Constitucional. Ahí adopto un gusto por el derecho constitucional que en la universidad no lo tenía, y como todo en la profesión tiene ciertos ciclos, llegó un momento en el que yo llegué al punto en el que tenía que dar un paso más. No quise quedarme en esa zona de confort del sector público, donde con trabajo puedo decir que no me fue mal, tuve mucha experiencia, adquirí muchos conocimientos, pero había que tomar un cambio, había que dar un pasito más adelante. Ese pasito más adelante termina siendo hoy Ponce Díaz. ¿Y por qué? Porque en el tiempo en el que yo trabajé con Joaquín en la presidencia, entendí y aprendí de él también una forma distinta de ver al mundo de los abogados, de aprender de los abogados, y entre una y otra conversación, algo que yo no tengo ningún problema en decirlo también, yo no tuve lo que Joaquín dice, esta parte tradicional de las carreras de los abogados con firmas grandes, pero de alguna u otra manera el aprendizaje que uno tiene de estos perfiles con los que comparte espacios a veces es quizás hacer algo diferente. Y una vez que salí del sector público dije, hay varias opciones, puedo ir por el camino tradicional, tocar puertas, ver si es que se presenta alguna oferta en firmas tradicionales de esta ciudad, de este país, y finalmente eso era lo que hubiese dictado la lógica o el camino general. Finalmente tomo un riesgo que también es venir, aportar con un granito de arena, seguir haciendo que la firma crezca, y creo que ha sido una de las mejores decisiones que pude tomar. Me alegro mucho, Iván. Y siguiendo esta misma línea, y justamente hablando de decisiones, creo que los primeros años en los que se desarrolla una firma nueva, esta se va construyendo justamente de estas pequeñas decisiones que pueden terminar siendo definitivas. Entonces, ¿cuáles fueron estas decisiones o las decisiones más importantes que han tomado en estos primeros meses o años de la firma, y qué cosas harían diferente hoy? Verás, hoy en día Ponce Díaz está cumplió en junio su 5º año de existencia legal. Yo diría que, digamos, en su actual forma, ya a tiempo completo, todos, con la visión que te voy a contar, que es con la que se concibió la firma, vamos aproximadamente unos 3 años. Y eso es importante, ¿por qué? Porque yo te diría que desde el día 1, es decir, si vamos hace 5 años, junio del 2021,
lo primero que pensamos en esa conversación fue, esto tiene que ser rentable como una empresa. Es decir, muchas de las cosas que yo había visto por mi experiencia o incluso por a quienes atiendo o atendemos hoy en día en nuestra práctica, es que a los abogados, especialmente a los no quiero decir a los mayores, pero a los abogados especialmente, tienen el mismo problema que los médicos y que los arquitectos, que es que como nosotros ofrecemos servicios profesionales, muchas veces es un poco difícil confundir, o es muy fácil más bien, es muy fácil confundir tus gastos de la casa con los gastos del negocio. Entonces esa fue la primera gran decisión que tomamos, y por eso constituimos una SAS. Es la génesis de la existencia legal de la firma. Esto tiene que estar, aparte por lo que te conté, yo iba a asumir una responsabilidad pública y bajo ningún concepto iba a interferir o gestionar o asesorar a mis clientes, sino les estaba poniendo en buenas manos de un buen amigo que es parte de esta firma y que dijo, mira, yo lo trabajo. Pero detrás de esa conversación que había, teníamos que tratarlo esto como un negocio puro y duro, porque la verdad es que muchas veces uno se olvida, las firmas son un negocio más, es un negocio de servicios profesionales. Y lo primero que le pasa al abogado que normalmente, practica solo, es que confunde sus ingresos, más que sus ingresos, sus gastos personales con los que su negocio requiere. Entonces, esa primera gran idea de tratar al negocio como una empresa puede sonar simple y obvio, pero te sorprendería lo importante que es, porque una firma ordenada financieramente nos permite entender cuánto podemos invertir en la gente, cuánto podemos destinar para que todos estemos tranquilos, con un ingreso que sí obviamente financia los gastos personales o los objetivos de vida de cada uno, pero que a la vez también le deja a la firma una meta que cumplir año a año, y que eso ha permitido, por ejemplo, tener estas bonitas oficinas. Creo que ahí nos están grabando si quieren ver, incluso los escritorios como los tenemos están pensados en nuestra forma de trabajar. Esa fue otra decisión desde el inicio. Nosotros queremos una firma horizontal. Queremos que la persona con la que trate el cliente sea la persona que conoce y entiende del caso. Te dije que tenemos 3 pasos. Entendemos el negocio del cliente, luego obviamente revisamos o nos inteligenciamos sobre qué dice la norma, y como tercer paso traducimos ese lenguaje jurídico a algo comprensible para lo que los clientes puedan usarlo y aplicar. ¿Por qué hacemos eso? Porque justamente desde nuestra forma como nos organizamos somos mucho más horizontales, manejamos nuestras finanzas pulcramente para que la firma tenga la capacidad, por ejemplo, para financiar cursos para los abogados, para que tenga tener equipos de tecnología para todos, que podamos invertir en nuevas iniciativas. Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, tenemos súper herramientas con relación a eso, pero todo eso es gracias a esa primera gran decisión, tratarle a la firma como un negocio. Y cuando le tratas a la firma como un negocio y ves un balance semana a semana, yo tengo, por ejemplo, reuniones semanales, se podría decir que yo soy el managing partner, digamos. Somos una firma chiquita, tenemos 7 personas. Deja de ser abogado. A ratos dejo de ser abogado y me vuelvo administrador de la firma. Todas las semanas tengo una reunión con nuestro contador, reviso el estado de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, vemos cómo está la cuenta, cómo está el flujo. Me alegra a mí mucho decir que nunca hemos tenido un mes tarde en pagos, y yo no quisiera que la firma exista si algún día nos atrasamos. Obviamente esto digo con mucha ilusión, porque hemos sido muy ordenados en cómo nos manejamos, y al mismo tiempo eso también nos ha permitido ver cómo incentivamos al resto del equipo para que comparta de las ganancias del negocio, no de la práctica de cada uno, porque cada uno hace algo distinto. Esa es otra decisión que tomamos. Nos complementamos unos a otros. Tú un poco mencionaste lo que hacemos, pero bueno, hay más gente. Hay gente que hace propiedad intelectual, otros que revisan contratos, otros que dedican a temas muy específicos, datos personales, temas de industrias altamente reguladas, regulatorio. Entonces tenemos una diversidad de prácticas, pero que son complementarias y que nos incentivan a todos a aportar al mismo bote,
que es la firma. Ese es creo que nuestro gran diferenciador y lo que nos permite ver hacia adelante, pero eso nace de la decisión del día uno, de decir, mira, podemos ser pacientes con qué tanto vamos a crecer el negocio, pero tiene que ser rentable desde el día uno. Entonces, claro, el día uno nos entraban 100 y gastábamos 70, nos quedaban 30, por ponerte un ejemplo. Pero sabíamos que esos 30 tenían que acumularse para luego financiar el siguiente paso. Y eso fue como crecimos, como seguimos tratando de crecer. Hoy en día capaz, ya pensando incluso en cómo diseñar una oficina que queremos que se quede más o menos de este tamaño, porque queremos poder dar ese servicio personalizado a los clientes con complementariedad entre los socios. A mí me dices fundador o socio, pero yo veo que todos mis colegas son mis socios. A fin de cuentas yo les digo mucho que yo soy su mejor socio minoritario porque ahí es donde nos complementamos. Yo quiero ayudarles a que ellos mejoren y profundicen su práctica, que se sientan apoyados, pero que en el conjunto todos compartamos del buen trabajo que hacemos para nuestros clientes, porque como te decía, para eso vivimos. Me parece muy interesante lo que dices, Joaquín, porque es justamente esta mezcla entre lo corporativo, ser completamente honesto con tus finanzas y también la parte humana, lo que hace una firma. Y por eso también te quiero preguntar, ¿cuáles dirías tú que son los valores y los principios que han guiado a la firma desde el principio? Además de lo que ya nos has comentado. Yo te pregunto ahí a ti, ¿qué es lo que nos guía? A ver, creo que la alta especialización en el trabajo, la construcción de una propuesta de valor que marque diferencia y que no necesariamente compita con los patrones de competencia normal. ¿A qué quiero llegar? Desde mi perspectiva, y ahí también introduzco un poquito el cómo llego acá, durante algún tiempo estuvimos conversando antes de que yo me incorporé a la firma con Joaquín, y acá sí se hacía, por ejemplo, resolución de controversias, pero no tenías una persona especializada o alguien que pueda dedicar la gran mayoría de su jornada a enfocarse en esa área. Y cuando Joaquín y yo tenemos la conversación para yo incorporarme a la firma, esa fue la meta más grande desde el punto profesional mío. El poder traer la consejería de una persona, en este caso soy yo, que se dedique 100% a esto. Y eso demuestra que el rol de cada uno de nosotros aquí es, si bien es complementario, tiene sus áreas de trabajo muy especializadas y a partir de esa especialización crea una propuesta de valor diferente. Una propuesta de valor que no puede verse apagada o quizás desnaturalizada si es que esta firma siguiera las reglas generales de crecer en cantidad y de crecer en números exponencialmente, porque ahí se pierde el trabajo focalizado que cada uno de nosotros le puede dar a un cliente. Y yo creo que hay algo para complementar esto. También como abogados jóvenes hay que aprender a veces a decir no a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno pasa esta brecha de graduarse de la universidad y una vez que ya sale de la responsabilidad más grande que uno tiene en la universidad, que es graduarse y tener buenas calificaciones, ya viene este rol profesional de ahora necesito producir para mí, o sea, para vivir, ¿no es cierto? Y en ese interín, en ese proceso, siempre hay la sensación y el miedo de necesito aceptar cosas. Si me va bien, excelente. Si es que no me va tan bien, necesito empezar a acumular trabajo, porque si no, ¿cómo uno va a crecer profesionalmente? Y ese miedo no puede transformarse en un sí a todo. Y ahí tienes que es una clase que debería, tú que eres profesor, bueno, ustedes saben, pero Iván es profesor en la San Francisco y bueno, y tiene este lado académico muy apegado a su razón de ser, cosa que a mí me encanta en cómo atiende los problemas. Pero fíjate lo importante de lo que te está contando Iván en este momento, nos está contando. Muchas veces la gran duda que sale cuando sales de la universidad es, bueno, aprendí que dice el código tal y que dice la norma, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué soy abogado? Porque te dan el título, pero no, digamos, capaz por ahí practicaste una audiencia en consultorios, capaz por ahí aprendiste a hacer un escrito, pero de verdad no entiendes lo que estás haciendo y capaz eso también se suma a no sabes cómo cobrar por esos servicios. Entonces, si hoy venimos a hablar de qué significa construir una firma de cero, volviendo un poco al punto anterior, es eso, es aprender a
a no competir en precios, aprender a hacer que tu trabajo valga, aprender a decir no a ciertas cosas y capaz de arriesgarte, a enfocarte en temas muy específicos. Eso, obviamente, eso lo hacemos gracias a que en esta firma todos nos complementamos. Entonces, hoy yo no tengo casos, pero Iván sí, entonces eso ayuda a que sigamos a la siguiente etapa y eso abre otras puertas y seguimos explorando. Y ahí tienes que capaz, debería ser una clase en la universidad, cómo llevar cuentas para abogados. Seguramente no sería muy útil, ya viendo en retrospectiva. Y me parece muy importante lo que me están diciendo, porque en una firma nueva no solamente se trata de que son abogados jóvenes y que es una firma relativamente joven, sino también de que tienen una perspectiva diferente de lo que les gustaría, del lugar en el que les gustaría trabajar y de la forma en la que les gustaría trabajar. Y también en esta misma línea creo que podemos hablar de que una firma joven y como abogado joven tienes muchos desafíos. Entonces yo quería preguntarles cuáles serían estos desafíos o los más grandes desafíos que podrías tener al iniciar una firma. Y ya no tanto desde el punto de vista económico, porque Joaquín ya nos comentaba un poco, sino más bien, ¿cuáles creen ustedes personalmente, Iván también, que han sido los mayores desafíos de iniciar una firma? Si quieres yo empiezo con uno un poco más corto, pero el famoso mito de que necesitas canas para ser un buen abogado. Nuestra firma es joven y somos orgullosos de que por el momento somos jóvenes, porque se llega un punto en que nos hagamos mayores, ¿no es cierto? Pero ese fue el primer gran desafío, porque tú tienes que saber el riesgo que estás asumiendo en no entrar en esa práctica, digamos, estándar de seguirle al abogado con mayor experiencia hasta que ese abogado se retire o te vaya cediendo responsabilidades y en ese punto tú tienes las canas y digamos el ciclo se perpetúa. No estoy diciendo que eso está mal, eso es la forma tradicional de hacer la carrera. Ahora, tú me preguntas cuál es el mayor desafío. Bueno, el mayor desafío fue eliminar ese sesgo frente a los clientes y mostrarles por qué podíamos ser útiles. Esa, por ejemplo, es una de las razones por la que no tenemos miedo a trabajar con otras firmas. Esa también es una de las razones por las que decidimos especializarnos mucho en ciertos temas. Hay un ejemplo rápido, como la ley también evoluciona, si te fijas, a veces se abren nuevos campos del derecho en donde todos estamos empezando de cero, tengas canas o no tengas canas. Entonces, capaz hay un abogado joven puede escoger esas nuevas áreas para ser igual de experto que el que ya ha estado en otras áreas por mucho tiempo. Ese capaz puede ser el principal desafío, pero ¿cómo lo atiendes? Especializándote, complementando trabajos y siendo muy organizado, sin tener que volver al lado financiero, que yo sé que ya lo hablamos, pero es súper importante. Yo lo recalcaría porque ese orden te permite tomar un poco de riesgos, te permite explorar campos que no necesariamente se han explorado todavía, del derecho me refiero, y también demorarte un poco hasta que consigas o encuentres esa práctica que también luego responde a las necesidades económicas de la firma. Entonces, ese capaz es uno de los desafíos más importantes. ¿Cómo creas el puente de confianza con tu cliente, entendiendo que hay algo que es inevitable, que eres más joven que el de al lado? Ya me empieza a pasar a veces que, por ejemplo, en esta firma yo soy el mayor, porque es, digamos, en este entorno, pero no puedo bajo ningún concepto decir que eso me da más experiencia, sino simplemente rompemos ese sesgo tratando de escuchar más de lo que hablamos y impulsando la práctica de esa manera. No sé, tú qué ves de ahí, ¿cuál fue uno de los mayores desafíos que hemos tenido? A ver, y creo que es un desafío constante, resolver problemas complejos con equipos de trabajo no muy extensos. No es un equipo de trabajo en numerario muy grande, pero bastante equilibrado. Y ser capaces de transformar un problema jurídico que no siempre es sencillo, que más bien cada vez es más complejo, a través de complementos en perfiles. Creo que es el desafío profesional más retador que tenemos, y conforme todo se complica más, eventualmente el número de personas que hacen parte del equipo
hay que dejarlo de verlo como un limitante y más bien explotar cada una de esas habilidades que tiene cada Porque uno al de final nosotros. todo lo que hacemos como equipo. Exacto. Eso es parte de la propuesta. esa es otra, sí, esa es otra forma de atacar ese, no sé si es un sesgo, pero es un desafío para el abogado joven. O sea, si tú eres un abogado joven que quiere trabajar para clientes, obviamente lo primero que te va a ver tu cliente es qué experiencia tienes, si lo has hecho antes. Te vas al dentista y te toca un estudiante, piensas 2 veces antes de que Esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo mitigamos eso? Bueno, mostrándoles que estamos ahí, que somos organizados, que nos hemos dado el tiempo de entender su problema. Y a eso se suma, creo que lo que dice Iván es muy importante. Somos apenas 8 personas en la firma, pero estamos ahí y siempre todos nos organizamos para que todos los casos que atendemos, por lo menos lo haces en pareja. Cosa que siempre alguien... Es un backup ahí. No solo un backup, sino que haya otro criterio. Y es muy interesante, por ejemplo, eso lleva a otra cosa que ha sido muy interesante en nuestra práctica. Por ejemplo, si yo hago un equipo para un caso con Joaquín, mi tocayo, que hace propiedad intelectual, y con Iván, pero estamos atendiendo, me invento, un contrato de distribución. Es muy interesante escuchar cómo ellos ven cosas que capaz yo no vi. Yo tiendo mucho, como te has dado cuenta, a llevar hacia los números, hacia el objetivo. Ellos pueden ver otros temas que capaz... Iván es un civilista de primera, te hablo de la Constitución, pero es un civilista de primera. Entonces entiende mucho el negocio jurídico, por ejemplo. Entonces te dice, oye, vele así, esta cláusula redacta de esta manera, ¿qué está tratando de conseguir negociando así? O por ejemplo, llega el de propiedad intelectual, no estás viendo nada de propiedad intelectual, pero te da comentarios que pueden ser útiles. Entonces eso es súper interesante, dejar que personas que no necesariamente tienen el expertise o el constante acceso a ese tipo de casos puedan dar una opinión, que obviamente esas personas también saben que no están todo el tiempo en eso, entonces intentan dar una opinión educada de lo que están viendo, y eso hace que nuestro trabajo sea muy interesante. Esa sinergia, cuando los equipos de trabajo son equilibrados como permite que el producto que le llega al cliente sea un producto de alta calidad en un tiempo competitivo. Porque pensando, por ejemplo, en ecosistemas de trabajo mucho más grandes, el intercambio de criterios entre especialistas de distintas áreas que no estuvieran desde el inicio en una transacción o en un análisis, hace que todos el tiempo sea demorado, y eso al cliente simplemente se le traduce en más costos. Entonces es parte de encontrar ese equilibrio también. Un buen punto. Y me gusta mucho lo que hablan ahorita de equilibrio, porque ya hemos hablado de los desafíos, hemos hablado del crecimiento, pero creo que algo que no se habla tanto es de tal vez los errores que puedes cometer cuando empiezas a crecer y cuando fundas algo y cuando lo creas de cero. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que fue el error más grave que cometieron y qué pudieron aprender de eso? Yo diría que lo estamos viviendo y que no lo vamos a dejar de vivir, porque esto es algo que les pasa a todos los abogados, que es cotizar mal. ¿Y por qué? Porque al menos cómo funciona la industria aquí, justamente atendiendo a un cliente, hay un juego ahí de cómo tú logras cotizar algo que sea altamente competitivo en el tiempo que debe salir, pero que al mismo tiempo sea, digamos, que el honorario corresponda a lo que te estás metiendo a hacer. Entonces, capaz ese ha sido, yo te digo que nuestro mayor error, pero es algo que nos gusta vivir y aprender y reflexionar, porque por sobre ese error, es decir, si te salió costoso atenderle a un cliente, siempre está por encima atenderle al cliente, resolver el problema del cliente. ¿Por qué? Porque a largo plazo vendrá otro caso y podrás mantener esa relación. Por eso ahí, al punto inicial otra vez, es importantísimo que la firma tenga la fortaleza financiera para aguantar esos errores en cotización. Porque no es un tema, te diría, de falta de comprensión, simplemente es que no tenemos la bolita de cristal, entonces nunca vas a saber exactamente cómo va a salir un caso. Puedes ya con experiencia saber que las cosas se dan de cierta manera y que puedes
más o menos intuir cómo va a salir, pero por encima está el cliente. Entonces yo te diría, ¿cuál ha sido el mayor error? Nos hemos equivocado cotizando. Y en esa equivocación a veces viene para bien, a veces viene para mal, pero hay que vivirlo y hay que siempre reflexionar. De hecho, hace poco desarrollamos una pequeña herramienta que es un chat que nos ayuda a cotizar proyectos. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, tenemos esta herramienta, pero es algo que sabemos que nunca vas a poder terminar de resolver, porque tú, por sobre todo, tienes que atender al cliente. Se complementa capaz con lo que Iván también nos ha enseñado a decir no. Sí, y cotizar no solo entiéndase en el monto, sino también en el momento. En el momento, porque como bien hemos dicho, parte de nuestra propuesta de valor también ha sido el entender cómo funcionan las necesidades del cliente. Y ese entendimiento implica una inversión en tiempo de poder entender y que el lenguaje del cliente sea el lenguaje que yo también hablo. Y cuando, mientras se desarrolla eso, uno tiende a cotizar de entrada, no solo mal en el número, sino mal en el momento, sin saber que a lo que te estás enfrentando te va a enfrentar a un proceso quizás muy largo, mal remunerado, o muy corto, muy bien remunerado. Sí. Que sería mejor que ocurran de esos, ¿no? Pero más ocurren al revés. Y claro, eso al final es el no saber entender cuánto es el momento para fijar un horario que quizás te permita, que si lo hubieses fijado bien en ese momento, te permitía abordar otros temas, seguir trabajando en otros asuntos. Y que incluso ahí hemos desarrollado, yo diría, un principio que en realidad está hecho en inglés, pero como está hablando en español, lo voy a decir en español, que es de agregar valor primero. O sea, es decir, lo primero que tú tienes que hacer con un cliente, incluso a riesgo de entrar en un error de cotización, es agregarle valor. Porque eso también es un tema capaz con la práctica profesional. Muchas veces hay la percepción de que el abogado llega a cobrar y luego a desaparecerse. Entonces, por eso te hablaba del puente de confianza con el cliente. Uno tiene que tratar de tender ese puente. ¿Cómo lo hace? Agregando valor. Y muchas veces, como dice Iván, en ese proceso de entendimiento y de tiempos, capaz te equivocaste en qué le propusiste, pero ya te metiste en el bote con el cliente. Entonces, aquí, bueno, como su nombre lo indica, nuestro nombre está por delante. O sea, nosotros, esa es parte de la razón por la que le pusimos Ponce Díaz a la firma. Yo la empecé, pero en un ambiente, digamos, en un mercado legal donde más bien parece que la moda hoy en día es poner otros nombres a las firmas, que no tengan los apellidos porque le habían de antaño, lo que fuera. Sí hubo una decisión consciente de nuestra parte de, oye, nosotros somos los que trabajamos el caso, nosotros somos los que te propusimos cómo entrar, no te vamos a dejar desatendido. Esas son otras razones por las que, bueno, mi nombre hoy en día está ahí, pero por la que queremos mostrar a la gente que nosotros somos los que estamos ahí. Entonces, nos preguntaste sobre los errores. Ese es un error con el que convivimos. Tiene otros, detrás de eso hay otras aristas, y por sobre todo está mantener el buen nombre de la firma, pero es eso, o sea, es aceptar a vivir con esos errores, porque además hay otra cosa. Tú preguntaste en el mundo de los errores, capaz un error o una mala práctica, que más bien sí hemos corregido, hay que aceptar que todos aquí nos vamos a equivocar, ¿no es cierto? Todos. Lo importante es que estés comprometido y que levantes la bandera rápido, porque los problemas siempre por delante, ¿no es cierto? O sea, si es que te equivocaste, oye, me equivoqué, metí mal el formulario, escribí mal aquí, o negocié mal, no me di cuenta de lo que estaba pasando y aquí tenemos un contingente. Es la única forma de evitar, o sea, de convivir con el error y de poder darle la solución al cliente, porque eso también es otra realidad. Vas a cometer errores, no solo de cotización, sino también a veces de criterio. Y eso es muy importante. Aceptar o crear un ambiente en donde todos podamos exponer y decir de frente lo que ha pasado o lo que puede pasar, permite que la firma siga asumiendo cada vez casos más complejos. Pero también es pensando eso, ¿no? O sea, oye, va a haber errores y cómo se lo explicas a un cliente, cómo también le ayudas a solucionar, hace que las cosas caminen. Bueno,
Y justamente hablando de este tema de la reputación, del nombre de la firma, en su experiencia, ¿qué pesa más para construir una reputación en el mercado jurídico? Tal vez la excelencia técnica, la visibilidad, la recomendación de los clientes. ¿Y por qué razón lo que ustedes nos van a contestar pesa más? Si quieres empiezo yo. Dale. Yo te diría que es una mezcla entre la excelencia, porque cuando la excelencia se traduce en un buen trabajo, la recomendación viene por añadidura. Y que esa, el trabajo hable por sí solo. Ajá, y esa añadidura permite construir reputación en el tiempo. O sea, es una realidad innegable que yo no puedo jactarme de ser un abogado experimentado en 30 años de ejercicio cuando aún no llego a los 30, ¿cierto? Entonces, pero eso no implica que no pueda construir una propuesta de valor desde mi primer año de ejercicio profesional. Y el trabajo tiene que hablar por uno, que la recomendación a veces uno no tiene que pedirla, llega porque dejaste una buena impresión producto del trabajo. Y no necesariamente de que el trabajo se entienda en casos ganados, que ese es otro mito. A veces el trabajo vende por la dedicación y el acompañamiento al cliente y no necesariamente por el resultado. Que a todos nos encantaría tener resultados 100% favorables todo el tiempo. Ese es el mundo ideal, pero no va a ocurrir. Y el hecho de que a veces tengamos resultados no tan favorables no tiene que implicar o traer aparejado una reducción en la excelencia. La excelencia tiene que estar ahí desde el día 1 y el compromiso con el cliente independientemente del resultado. Cuando eso se construye, las recomendaciones vienen por añadidura. Y en eso, manteniendo los pies sobre la tierra, como creo que todos de nuestra firma lo hacen, esa ha sido otra. Me encanta cómo Iván lo pone, porque también habla un poco de cómo nosotros nos presentamos con la humildad que el caso requiere. O sea, nuestra propuesta de valor gira en torno a la excelencia, como dice Iván. Somos organizados, trabajamos en equipo, tenemos un método que recalcamos hasta la saciedad porque es algo que vivimos a diario. Si no te entiendo el negocio, no te puedo dar recomendaciones y te voy a explicar en lenguaje simple. Si eso lo trasladamos justo a la excelencia entendida por voy a estar comprometido contigo, voy a darle el tiempo que tu caso se merece, voy a hacer lo que el caso requiera para darte la mejor posición posible. La verdad es que es interesante porque, como dice Iván, a veces ahí los resultados no necesariamente, a veces el cliente muchas veces en el fondo ya sabe cuando un caso está perdido, ya sabe que hizo mal, o ya sabe que estás ahí para ayudarle a corregir un error. Porque muchas veces también los clientes, digamos, no necesariamente hacen algo malo, sino que les pasan cosas que no debería. A las empresas muchas veces necesitan ese apoyo por parte del abogado. Entonces, eso también nos lleva a cómo estamos construyendo nuestra reputación, ¿no es cierto? Tienes la excelencia, vivimos luego de recomendaciones, porque algo que también creo que hemos hecho en estos 3 años es construir una red de recomendados, no necesariamente salir. De hecho, esto creo que es la primera vez que estamos hablando al público. Pero si el trabajo habla por sí solo, porque el trabajo está lleno de excelencia, independientemente del resultado, muchas veces eso va más allá de lo que como humanos podemos hacer, peor como asesores. Llegan los referidos y eso también luego se traduce en un crecimiento de ventas, de clientes, permite entender que, por ejemplo, cuál puede ser la próxima gran contratación de la firma, el área que queremos cubrir, que no tenemos todavía, o si ya no queremos crecer y queremos mantener ese ecosistema un poco más boutique, como le dicen, pero que a la final agrega mucho valor a nuestra red de clientes. Entonces, creo que eso también es parte de cómo estar conscientes que día a día construimos nuestra reputación y no necesariamente se trata de salir a vender, sino de hacer que el trabajo hable por ti. Perfecto. Y finalmente ya hemos hablado de los inicios de una firma,
un poco de cómo mantener esta reputación y cómo crear esta reputación, pero creo que también tenemos que hablar sobre los cambios que genera este crecimiento y la estabilidad. Entonces, a medida que la firma crece, ¿cómo cambia el rol de un abogado, tal vez para ti, Joaquín, un abogado fundador, entre ejercer el derecho, liderar un equipo y dirigir un negocio? A ver, bueno, yo hoy estuve muy feliz. Bueno, he estado muy feliz el día de hoy, pero hoy fue un día donde fui abogado 100%. Negocié algunos contratos, tuve una llamada por un posible litigio, me llamaron preguntando por un nuevo caso que capaz podríamos asumir. Hoy hice el trabajo de abogado, pero lo que ciertamente ha ido cambiando con el tiempo es que cada vez hago menos el trabajo de abogado. Y no es que necesariamente algo que quiera, sino que volvemos a la idea de la complementariedad. Yo siento la confianza entera de que Iván atienda un caso porque su criterio va a ser mejor que el mío. Y yo creo que Iván lo dirá, pero creo que siente la confianza en que yo administre en el mejor interés de todos esos fondos que hemos ido acumulando para que la firma siga creciendo y pueda invertir en diferentes iniciativas y que podamos tener unas bonitas oficinas, que podamos tener equipos tecnológicos que nos gustan, que podamos soñar, por ejemplo, ya en proyectos un poco más de largo plazo, que eso ojalá se traduzca en que la firma pueda ayudar a auspiciar ya sea becas, compras de casas, etcétera, autos, etcétera. O sea, doy ejemplos súper grandes porque la idea es que así como nosotros estamos para los clientes y eso necesita un montón de organización, la firma también está para su principal motor, que son los abogados que la conformamos. Y tú me dices, bueno, ¿cómo ha ido cambiando el rol? Cada vez he tenido que dedicar un poco más de tiempo a asegurar que la firma esté en orden, pero también a tener esta interacción con los clientes que nos permita saber que estamos ahí, porque o sea, tú me puedes preguntar, capaz este no es el sitio en el foro, pero yo me sé cada caso que estamos atendiendo y me sé los pormenores. De hecho, ahí tenemos una regla interna donde a mí se me copian todos los correos, entonces yo sí me leo todas las interacciones con los clientes todos los días. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que saber es en dónde está un determinado caso, incluso para decir, oigan, capaz aquí hay una idea, o oye, capaz veamos esto de esta manera, y obviamente ahí empiezan los debates, me dicen, estás mal, no viste esto, o sí, buena idea. Entonces, sí ha ido evolucionando un poco, pero capaz ahí el mensaje principal es, las tareas van cambiando, pero lo más importante es asegurarse que todos los abogados estén bien para poder hacer su trabajo, y que eso también implica que yo les confíe a ellos que su criterio es mi criterio y que mi criterio es el suyo, y que así podemos hacer que 1 más 1 sea igual a más de 2. Perfecto. Y algo que también me llamó mucho la atención que dijiste al inicio del podcast es que tú eres el socio minoritario, y me gustó mucho porque significa que tú confías mucho en tus socios, en tus colaboradores, y también que son un equipo. Por eso también quiero preguntarles, al integrar a sus primeros colaboradores o socios, o a nuevos colaboradores o socios, ¿qué competencias transversales valoran más allá del expediente académico? Antes de abordar la pregunta, creo que no hemos considerado cambiar de administrador. Creo que lo he hecho de manera sana. El expediente académico siempre va a ser el punto de entrada, ¿ya? Siempre va a ser el punto de entrada y es una buena carta de presentación, ¿ya? Pero no lo es todo. Hay una serie de habilidades blandas que tienen que estar un poquito ahí en la persona, más allá de lo que reflejen las notas. Yo, como te digo, de la firma siempre les invito a que se involucren un poco más en la parte académica, pero sigo siendo el único que sigue siendo docente. Y tengo el contacto directo con los estudiantes. Entonces, las buenas notas, el récord académico, siempre, como te digo, es una buena carta de presentación, pero hay algo que se valora más allá, y es
creo yo, dos cosas. La humildad para saber que siempre puedes aprender más y la capacidad de transformar el complicado lenguaje de los abogados en un mensaje para gente que no va a ser necesariamente abogado. Porque para eso te contratan. Exacto. Y al final del día, porque imagínate, la firma no sería financieramente sana si es que Joaquín y yo tuviéramos debates jurídicos de horas. Porque yo no le contraté a él y él no me contrató a mí. Entonces, de alguna u otra forma, esa capacidad de transformar lo que nos enseñan de las normas, de los criterios jurídicos, para un lenguaje mucho más sencillo es lo que vende realmente. Y ya yo te doy una habilidad, de esa habilidad blanda que habla Iván, te doy una dura. Tienes que poder escribir bien. O sea, tienes como abogado joven o como estudiante de derecho, tienes que enfocarte en asegurarte que tus mensajes sean claros al momento que los escribes. Cosas básicas como te dije antes, los problemas por delante, pero también la respuesta en la primera línea, porque el resto puede complementar la respuesta, pero si tú no te puedes expresar bien por escrito, incluso luego generas esas distancias que quieres evitar con los clientes. O sea, tú quieres que el cliente te entienda, tú quieres poder traducir, tú quieres poder tener una conversación, sí, a nivel blando lo quieras, pero tienes que poder darle la tranquilidad para tener ese puente de confianza. Entonces, sí, eso es algo muy importante. Cómo fuimos eligiendo quiénes son hoy parte de la firma, va un poco por ahí. Cuando nos conocimos con Iván, yo me quedé muy sorprendido. Fue una llamada que en esa época había los... ¿cómo se llamaban cuando te quedas en la casa? Ya ha pasado tanto tiempo. El aislamiento. Y estuvimos en un Zoom, ahí nos compartieron los números de la gente, alcé el teléfono y le dije, oye Iván, ¿qué opinas de esto? Porque él habló un poco en esa llamada de eso. Y ese rato él me dijo, mira, yo veo que el problema puede ir por A, B, C, D. Y me dio 4 escenarios así rapidísimo, como que me dijo, esto podemos atender de esta manera, si esto pasa podemos ver este otro, y además hay este otro problema. Entonces cuando dije, sí, chuta, interesante hablar con esta persona, porque estaba primero aceptando que él podía estar equivocado, eso es lo más importante. Segundo, tratando de bajar, o sea, aterrizar el problema a algo práctico en donde te decía, veo estas 4 formas de atacar el problema. Y tercero, que fue divertido como hablar de lo que habíamos discutido. Entonces ese fue como la primera sección, y un poco pasó lo mismo con el resto de personas. La primera abogada que maneja los temas corporativos en la firma apareció porque hubo una referida, la esposa de un muy buen amigo que me dijo, mira, hay esta persona que es muy buena, está buscando trabajo y quiere, ¿por qué no la entrevistas? Entonces me acuerdo que en esa conversación sí vi que sabía derecho, como dice Iván, había competencia, pero fue chistosísimo porque cuando le hice una pregunta, no voy a decir nombres, pero le hice una pregunta, me dio la respuesta lo más honesta posible, obviamente sin hablar mal de una persona, pero me dio su opinión franca y me dijo, esto no es así porque esta persona tal cosa. Y yo dije, wow, acabo de conocer a alguien que es directo y que es honesto y que no tiene miedo a dar una respuesta que capaz no es lo que quieres oír ese momento. Entonces ahí hubo un interés y dije, ok, podemos hablar con esa persona. Y me di cuenta que eso también construyó un puente de confianza. Esa fue la primera contratación que hicimos, que le ayudó a esta persona con la que empezamos la firma. Anécdota, yo estaba en la entrevista, soy el último que se incorporó a la firma. Sí, pero estuviste en la primera. Sí, porque fue en una cafetería conversando. Entonces, bueno, y de ahí otra cosa que pasó también, que eso capaz de una recomendación, yo sé que nos estamos alargando un poco, pero construyan su red, o sea, hablen con personas que ustedes admiran y vean si pueden trabajar juntos, que eso fue un poco lo que pasó. Hoy una parte de nuestro equipo eran amigos míos de la universidad
que cuando yo necesitaba, lo primero que necesitaba era a quién confiar, porque cuando luego pasé por la presidencia, luego pasé a un puesto que requería de un equipo de asesores que tenían que ser gente de ultra confianza porque entrábamos en una situación sensible. Fue gente que dejó su trabajo a un lado y que me acompañó, y obviamente luego yo me sentía responsable por, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que este proyecto se acabó? Porque ustedes dejan sus trabajos, sus vidas por entrar acá. Y fue lindo porque es gente que tú admiras, es gente con la que tú quieres pasar tu día. Aquí hoy se ve un poco más vacío, estamos en semana de feriado, pero a mí lo que más me alegra del día a día es que nos divertimos. Hay risas, chistes, cuando hay que trabajar, trabajamos, tenemos la flexibilidad de cada uno tener su vida, pero ¿por qué? Porque hay mucha confianza y hay una visión compartida de qué es lo que debería ser una firma donde tú te apoyas con la persona de al lado, donde todos se atienden en grupo. Entonces, y eso solo se construyó a partir de la fortuna de que capaz pude ir construyendo esa red, la suerte de haberle conocido, por ejemplo, a Iván, y trabajar juntos, saber en un ambiente que era una persona altamente competente, más competente que uno incluso, y que más bien era divertido poder atacar problemas, poder buscar soluciones, y que era divertido. Creo que eso, yo sé que suena un poco cliché si se quiere, pero no es algo que deberían menospreciar, es algo que ustedes hoy en día tienen compañeros, se empiezan a dar cuenta quiénes son las personas con las que ustedes tienen más afinidad. De nuevo, construir una firma no es para todos, es perfectamente respetable decidirse por una carrera habitual, llamémoslo así, o irse por una digamos, por el sector público, por ser in-house en una multinacional. La carrera de abogado tiene muchas aristas y se desarrolla de muchas maneras, pero capaz el denominador común es ir construyendo tu red de gente con la que sabes que vas a querer pasar todo el día, porque a la final es eso. Aquí estamos y vemos temas que hoy nos ves riéndonos, capaz conversando amenamente, pero a pesar de que tenemos empresas y que no hacemos temas que seguramente desde el lado humano son más duros muchas veces, sí vemos temas sensibles o complicados o de alta tensión en donde tienes que poder saber que cuentas con el apoyo de la persona a tu lado, y eso capaz es lo más importante. Así se fue construyendo la firma, y eso es por lo que también nos hemos demorado en ir agregando personas, no porque somos exclusivos, no porque queremos sino porque queremos saber que estamos en un equipo donde hay ese compromiso compartido. Yo solo complementaría de esta diversión, de esta sinergia de la que hablas, siempre tiene que tener un jaloncito hacia la tierra, de nunca perder el horizonte y las reglas claras del juego. Sí. Y ahí regreso a lo que hablaba Joaquín al inicio del capítulo. Estas reglas financieras no pueden nunca perderse de la vista, siempre tienen que estar presentes para que en la conversación de amigo, que es un socio que termina siendo tu colega, que es con quien llevas un caso, quien te trajo a la firma, con el que proyectas seguir creciendo, nunca esa relación de amistad, de diversión, mientras creces profesionalmente, deje de lado las reglas del juego, de que esto siga funcionando de una u otra forma. Y sobre eso, capaz con eso cerramos o bueno, si hay más temas puntuales, pero capaz ahí englobando todo, en esta firma hay un tema curioso, que tenemos mucha autonomía, ¿ya? No, por diseño, y es algo que le choca a la gente cuando empieza aquí, pero por diseño no tenemos horarios, no tenemos ¿qué nomás no tenemos que una firma normal tiene? O sea, yo soy feliz dando clases sin atarme a un horario de oficina. Sí. Adapto, por ejemplo, te voy a hablar desde mi perspectiva, los horarios de la universidad. Hace poco me vinculé también con el cuerpo docente de otra casa de estudios, y la tranquilidad de poder adaptar lo que te gusta hacer académicamente. Por ejemplo, en mi caso,
con la tranquilidad de tener un equipo de trabajo que que te respalde en esa actividad, sabiendo que te complementa y que entiende que esto no es un régimen militar de sol a sol, sino que en la medida en la que uno pueda mantener la excelencia y hacer las cosas que también le gustan, eso es importante. Sí, y hay capaz con lo que tú decías, las reglas del juego, y eso lo podríamos hablar en otro momento, capaz no es el momento porque volvemos a los números que creo que te asustaron al principio, pero lo que tenemos aquí son metas claras. Nos ponemos un presupuesto en el año, nos dividimos responsabilidades y salimos a cumplir las metas que nos propusimos. Entonces, es una decisión consciente de, entre comillas, liberar reglas que normalmente existen en una oficina común, porque en realidad la firma te va a dar lo que tú le metes, ¿no es cierto? O sea, lo que digamos, el tiempo que le dedicas. Y eso requiere de mucha esa autonomía requiere mucho sentido de responsabilidad, y creo que esa es otra visión compartida que tenemos, un sentido de responsabilidad de cumplir con esa meta en común, porque de hecho como hemos diseñado el esquema de bonos, que de hecho va evolucionando, es una meta grupal, es compartido, y la idea es justamente romper con esas ideas de, oye, queremos crear competencia interna. No necesariamente, queremos salir a que todos sabemos que estamos comprometidos con la idea, y de hecho la decisión queda en cada uno. Ahí tampoco es que nos hemos inventado esto, nos hemos inspirado en modelos exitosos y probados que estudiamos, investigamos, leemos. Tenemos un mini club de lectura que no es sobre derecho, sino sobre empresa. Recientemente implementado, pero que nos ayuda a ver esto como una firma, como un negocio que tiene que ser rentable y que tiene que atender a su principal motor, que son los abogados. Y que esos abogados, a su vez, tienen que asegurarse de que esto esté en orden para poder tener un buen balance de vida y trabajo. Suena bonito, pero requiere de mucho compromiso. Y eso creo que hemos tenido la fortuna de encontrar personas que están dispuestas a hacer eso. Perfecto, y creo que ya para terminar con el episodio, creo que algo que nos gusta mucho preguntarles también a los ponentes es ¿qué recomendación le darían a un estudiante que está por graduarse o que ya se graduó, o incluso a los que seguimos en la carrera y que todavía nos falta un poco, para aumentar tal vez sus probabilidades de éxito, no solo en fundar una firma, sino también en cómo ser un buen profesional, un profesional de excelencia, como dice Iván? Yo te diría que no quedarse en la zona de confort. Eso es importante. Uno durante los 4 o 5 años que estudia desarrolla ciertos gustos por las áreas en las que tiene más afinidad, en la que le fue mejor, en la que tuvo mejores notas, en la que la comunicación con el docente era mucho más interactiva, cualquier razón, ¿no es cierto? Y al final del día, cuando uno se gradúa, como decía Joaquín al inicio, recibe el cartón y la primera pregunta que se hace es ¿y ahora qué hago? Ese ¿y ahora qué hago? Tiene que ser necesariamente ir hacia adelante y no necesariamente por el camino que hubieses querido. Yo te voy a hablar desde mi experiencia personal. Jamás en mis 5 años de estudio pensé en tocar el sector público, porque siempre me encantó el Código Civil. Y dije, no, eso es lo que quiero, eso es lo que me apasiona. Y resulta que la primera oferta de trabajo que yo tuve fue ir a hacer Derecho Público. Y el no quedarte en no, eso no me gusta, sino afrontarlo con el mismo nivel de excelencia con el que afrontarías tu gusto por el Derecho Civil, por ejemplo, el tomar un nuevo reto, con la humildad de saber que estás ante un nuevo universo de cosas con las que no estabas muy familiarizado, y que de todas maneras le vas a poner las mismas ganas, el mismo criterio, la misma excelencia con la que te hubieses comprometido si es que el camino hubiese sido otro. Bueno, muchísimas gracias Joaquín y Iván por permitirnos tener este espacio de conversatorio con ustedes. Hemos aprendido muchísimo, y también quiero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando, y nos vemos en el próximo episodio de USFQ Working Papers. Gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter
como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.